rosa blanca, en junio como en enero, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Hola, 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 queridos Qualities. Estamos hoy aquí de nuevo en nuestro canal de YouTube, para nuestros podcasters también, a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google. Tenemos hoy un invitado muy querido y muy especial, que lo hemos traído, es profesor prácticamente a la madre patria desde la 7ª isla, para que nos cuente sus vivencias. Alex, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emilio? Pues nada, encantado de estar aquí en tu programa, en tu canal. Es un honor porque por aquí la gente que ha pasado son, famosos gestores de fondos españoles, Emérito Quintana, Carlos Santiso, y mucha gente que está en tu foro que tiene un nivel muy alto. Entonces yo aquí vengo, soy un simple ciudadano de a pie y bueno, intentar aportar algo a tu foro y a tu canal. Encantado, un placer. Bueno, muchas gracias. Han venido gestores que la verdad que están teniendo mucho éxito. Van a venir más. Todavía está por confirmar Terry Smith, que aún tenemos que cuadrar a ver cómo hacemos los subtítulos en castellano. Y también es bueno que haya gente, pues inversores de a pie, inversores lonchafinistas, que yo sé que tú has vivido algo de lonchafinismo en tu infancia e incluso todavía ahora aplicas algo, y gente normal, pues de la calle, que al final, no sé en qué película decían que la mejor universidad era la de la calle, que es donde aprendes a curtirte. Y el tema de la inversión, por un lado, bueno, están los gestores profesionales, ahora lo que afecta más es a los inversores particulares que, como tú, son capaces en un futuro o en un presente de mejorar su vida gracias a tener pues un colchón, unos ahorros, unas finanzas que te dan tranquilidad cuando viene un momento pues que por desgracia pues en este país ya le pasa prácticamente a todo el mundo, de una experiencia laboral incómoda, una situación de desempleo, la necesidad de ayudar a los hijos, de comprar una vivienda o ayudar a los padres. Entonces, bueno, creo que está bien que de vez en cuando compartamos con gente que no es tan profesional y con gente pues que es, vamos, como tú y como yo, básicamente. Muchas gracias, Emilio, por la oportunidad. Bueno, y cuéntanos, Alex, quién eres un poco y de dónde vienes, porque alguno, como habíamos dicho que venía un inversor cubano, alguno se esperaba que fueras mulato. Entonces no sé si se va a llevar alguna decepción. Esto sí, bueno, seguramente se la llevará. Estos son de los clichés que, bueno, conocemos, ¿no? De los cubanos. Lo típico, son mulatos, otros te dicen que no le pegas un palo al agua, todos bailamos muy bien, todos somos mujeriegos. Son cosas que a veces es normal, eso existe en todos los países. Bueno, yo nací en La Habana, estoy rondando casi ya los 50 años. En mi país estudié una carrera universitaria, una ingeniería, y bueno, pues llevo aquí ya casi 20 años en España. Para mí, evidentemente, para cualquier persona que migre, aunque España se hable el mismo idioma, aunque yo resido en la comunidad de Cataluña. Perdona, ¿qué ingeniería estudiaste, para que lo sepan? Mira, los sí, oyentes? Yo estudié en Cuba una ingeniería industrial, ¿vale? Aquí no está homologada, como tampoco me homologaron todo el trabajo que pasé para estudiar, que eso después si quieres lo comentamos, pero estudié una ingeniería industrial que, bueno, y luego aquí en España, pues bueno, continué un poquito, me actualicé, hice un máster en la Universidad de Barcelona en dirección comercial y como te decía, resido aquí en la Comunidad Autónoma de Cataluña y es totalmente una experiencia de adaptación al cambio brutal. Desde que llegué aquí, pues tuve que conectarme con el catalán, las costumbres, y bueno, pues aquí entre una cosa y otra, pues ya voy casi para 20 años. Oye, ¿cómo es eso de un cubano hablando catalán, no? Tiene que ser curiosísimo. Sí, es muy curioso, pero
al final, Emilio, en la vida tienes que adaptarte a las circunstancias. Yo creo que, ya lo dijo Charles Darwin, no sobreviven las especies más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Y yo he intentado seguir ese precepto, ¿no? de Charles Darwin, y yo creo que mucha gente lo tenemos que hacer, y más en los tiempos que vivimos. Y bueno, sí es curioso porque hablas catalán con acento un poco cubano, pero yo siempre le digo a los catalanes que no se asusten, ¿no? Que le digo, no, yo soy cubano, y la verdad que te lo agradecen mucho, porque cuando eres de otro país y hablas su idioma, es algo que te agradecen y lo celebran, ¿no? La manera en que te estás integrando a la sociedad. Eh, y bueno, yo también, es curioso, más que nada como a modo de presentación, mi madre, el apellido de mi madre era Puig, con lo cual yo estoy un poco recuperando las raíces que de alguna manera eran de mi bisabuelo por parte de madre. Y como otro dato curioso, también debería decirte que mi bisabuelo por parte de padre era chino. De hecho, yo conservo su carnet de identidad, era del sur de China, de Cantón, y este señor, pues nada, inmigró como emigré yo, o como ya han emigrado muchos españoles en su día allí a Cuba, y este señor pues emigró en el año, creo que fue en el 1930, fue a Cuba, que era un país muy próspero, y allí pues hizo su familia, y de esa raíz, de esa descendencia, pues en el árbol genealógico, pues estoy yo Qué con curioso, ellos. porque he conocido más gente con ascendentes chinos allí, ¿no? Y es verdad que de los 30 a los 50, que era un país pues muy próspero, mucha gente emigró allí y muchos hicieron fortuna, ¿no? Sí, Luego ya fue más sí, complicado mantenerla, pero hubo correcto. Mi bisabuelo, por ejemplo, tenía un negocio de un tren de planchado, ¿vale? Tenía, o sea, un negocio de planchado de ropa, y bueno, ahí los chinos son, ya sabes, muy emprendedores y muy trabajadores, ¿eh? y muy trabajadores. Entonces, en aquella época, a mí una anécdota así curiosa, ¿no? A modo de introducción también. Mi esposa es de aquí, mi esposa es española, y uno de los primeros viajes que fue a Cuba yo le dije, bueno, te voy a llevar al barrio chino de La Habana. Y claro, ella pensaba que iba a haber muchos chinos, y resulta cuando va al barrio chino de La Habana había más personas con rasgos occidentales que un español, ¿no? Porque claro, se ha ido perdiendo un poco la ascendencia esta china, ¿no? Los rasgos se han ido, normal, se han ido perdiendo. Y nada, es una anécdota curiosa de quién Has, co- soy, ¿no? has comentado antes, bueno, el tema de la educación en Cuba, que es curioso, porque yo no sé si la gente lo desconoce. Pues muchos probablemente no piensan que allí hay tanta gente educada y tanta gente con estudios universitarios. Y cuando se nota mucho, bueno, en general en Latinoamérica, pero yo creo que en Cuba todavía se da más, ¿no? El por favor, el gracias, la gente con educación y expresándose correctamente cuando vas a cualquier sitio, desde un camarero de un hotel, un músico, un médico o cualquier viandante que vaya por la calle, ¿no? Eso probablemente a ti en España te habrá chocado también, ¿no? Que vas a un bar, pides una Coca-Cola y parece que te esté perdonando la vida. Sí, al principio hay cambios de costumbre. Aquí, por ejemplo, yo solía, cuando llegué, en tratar de usted a todo el mundo, ¿vale? Y había gente que a veces me daba cuenta que no le gustara que le tratara de usted. Bueno, en los países latinos quizás hay esta costumbre, ¿no? De respeto. No quiere decir que sea mala ni buena, simplemente es una costumbre. Y aquí hay otras costumbres, y bueno, he tenido que ir adaptándome. Igual que cuando llegué aquí, en mi país, por ejemplo, cuando tú saludas a alguien, le das un beso en una mejilla. Aquí son dos besos, y ya cuando das besos es cuando normalmente hay un poco más de confianza. Entonces aquí a veces notaba un poco así de corte la gente decir, uy, este cubano me va a dar un beso, este es peligroso. Un beso de tornillo me va a dar Exactamente, este. entonces me hacían un poco la cobra, ¿no? Y entonces yo le hablé con mi mujer y me dijo, no, el problema es que aquí ya cuando conoces a alguien y le das un beso es porque hay más confianza. Entonces, poco a poco vas chocando con esta costumbre y con las costumbres, y normal, te vas adaptando. Pero bueno, es lo que hay. Las japonesas, de hecho, que vienen de Erasmus, se ruborizan cuando alguien se presenta y les da dos besos, ¿no? Sí. Es un tema muy curioso de los españoles. Luego igual a la espalda te ponen verde o a caldo, pero te saludan con toda la afectuosidad del mundo. Sí, son costumbres, esto ya, mira. Bueno, y cuéntanos cómo era aquella época, porque tú estudiaste allí, supongo que en los 90, ¿no? Que fue Sí, una mira, época dura. sí, yo estudié mi carrera universitaria entre el año 92 y el año 97. En aquella época, hay que recordar que si nos retomamos un poco el tiempo,
sobre el año 90, sí, deja de existir lo que es el campo, los países socialistas, se derrumba lo que es el campo socialista, ¿vale? Y Cuba sufrió mucho a nivel económico porque tenía mucho apoyo de la Unión Soviética, en aquel entonces era la URSS, la República Democrática Alemana, y todo el campo socialista. De hecho, había un grupo económico, por decirlo de alguna manera, que se llamaba el CAME, que era Grupo de Cooperación y Ayuda Mutua Económica, ¿vale? Que entre los países socialistas pues se brindaba un poco ayuda. Y bueno, el campo socialista sobre los 90 deja de existir y yo entro en la universidad en el año 92 y créeme que fueron 5 años muy duros, porque tuve que... Esto tú lo cuentas a la gente y le suena un poco... Yo he escuchado de empresarios que esos años incluso había hambrunas allí, o sea, había problemas de abastecimiento de alimentos. Seguramente yo no pasé hambre, y esto tengo que decirlo, porque gracias a mis padres supieron emprender y supieron... mi madre, por ejemplo, era maestra y tuvo que compaginar su función de magisterio y trabajar en otro trabajo para un poco servirme de soporte un poco por la parte de mi infraestructura durante los años que yo estudié en mi carrera. Pero créeme que cuando tú estudias en unas condiciones como las que estudiamos la generación aquella, entre el año 92 y 97, piensa que estabas estudiando, Emilio, y tenías corte de luz de 4 horas, de 8 horas, y hubo momentos que eran de 12 horas. O sea, te cortaban la luz 4 horas, te la ponían luego 4 horas, te la quitaban de nuevo 4 horas, y había momentos que te la quitaban 8 y te la ponían 8, y había momentos que hubo 12 horas sin luz, 12 horas con luz. ¿Por qué? Porque la economía estaba sufriendo el tema del petróleo, el abastecimiento, y fueron momentos duros. Y eso, como estudiante, ¿cómo lo vives? Porque yo recuerdo alguna vez que de uvas a peras en mi casa se iba la luz pues por una tormenta o lo que sea, y ya te ponías nervioso porque no podías hacer nada. El ser humano a veces no es consciente de la capacidad de adaptación que tiene. No somos conscientes de la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, de capacidad. ¿Y cómo tienes que adaptarte? Entonces, ¿cómo hacía yo? Pues nada, tenía un farolillo y estudiaba con un farolillo. Luego me modernicé, me consiguieron una lamparilla de esta que va con batería externa. Mi padre me consiguió una mesa que se encontró caminando por la costa cerca del pueblo donde yo vivía y me la trajo y me la puso y ese era mi escritorio. Y ahí estudiaba con un amigo mío, que ahora casualmente está en Hamburgo, y nos quitaban la luz y poníamos el farolillo. Y al otro día nos teníamos que levantar a las 5:30 para llegar antes de las 9 a la universidad, y a lo mejor el bus pasaba a las 6:30 y ese bus a lo mejor no pasaba porque fallaba, porque se rompía, lo que sea, y el otro no pasaba hasta a lo mejor hasta las 7:30, una hora después. Y cuando pasaba estaba la parada del autobús pues petado de gente. Y claro, fueron años muy duros. Y en aquel momento, como persona, no como seres humanos, uno lo vive como una desgracia, como, hostia, menudo marrón. Pero te puedo asegurar que te curte mucho, mucho, mucho para la vida. Es un doctorado. Es un doctorado en lonchafinismo, es un doctorado en prioridad de las cosas importantes en la vida, en saber ponderar, en saber... Es un doctorado, Emilio, en serio, ¿eh? La generación aquella y la que puede también estar ahora, a lo mejor, no lo sé, pero yo te hablo de mi generación y que estudiábamos, aprendimos mucho. Y eso, donde quiera que vayas, siempre te ayuda. Te ayuda porque en los momentos difíciles te sirve. Es verdad que si no has vivido en la vida una época de escasez o ciertas dificultades, luego es difícil conseguir. Es normal. Aquí a lo mejor a la gente tú le quitas la corriente 1 hora y la gente se ahoga. Es normal. No el móvil. Claro, exacto. Pero no es que sean inferiores seres humanos, es que no lo han vivido. Yo tampoco lo había vivido, pero claro, cuando ya te lo van, es normal. Es así. No hay más. Y bueno, hice la carrera, la acabé en esas circunstancias, sobre todo el año 93-94, que fue la crisis de los balseros en el año 94. Mucha gente salió de Cuba porque, bueno, Estados Unidos abrió las fronteras, se fueron. A mí nunca me dio por irme en balsa ni nada por el estilo. Y yo estudié mi carrera y te digo, pasé mucho trabajo, pero gracias al trabajo que pasé, esto me ha servido para la vida y luego lo intento transmitir a mis hijos, porque aquí también no te he dicho, aquí he hecho una familia, una bonita familia,
Y son valores y cosas que yo intento transmitir a mis hijos, sobre todo, que intenten mucho valorar lo que tienen. Y les intento decir, vuestro padre nació sin un coche, etcétera, etcétera. Es importantísimo transmitir eso a los hijos. Qué duda cabe, ¿no? Que a los hijos hay que transmitirles lo que cuesta tener un coche, desde luego que no Mucho. son conscientes, no son No, y conscientes. una bicicleta, yo les digo, tu padre tuvo una bicicleta cuando yo a los 12 años y ellos nacieron y al año y pico ya a lo mejor tenían una bicicleta. Y yo siempre intento decirles, el primer móvil yo lo tuve a los 31 años. Mis hijos ya tienen móviles como a lo mejor mi hija que tiene 14 años. Y esto es importante a veces, poner las cosas en perspectiva. Si no, crecen sin darle valor a las cosas, Emilio. Exacto, ponerlas en perspectiva y sobre todo ponerlas en valor, ¿no? Ponerlas en valor lo que cuesta. Correcto. Yo tengo una hucha, por aquí detrás la tengo, que la voy llenando poquito a poquito cuando hacen alguna tarea y cuando digo, si queréis ir a Disneylandia, pues cuando la hucha esté llena, entonces iremos. Y ya lleva 6 años la hucha ahí engordando, que estoy seguro que no dará para la hucha para ir al viaje, pero hasta que no esté hasta arriba no la abriré y diré, entonces ahora podéis ir. Y cuando vean qué rápido se esfuman, supongo que ahí entenderán el esfuerzo de todos esos años. Pero yo, por ejemplo, hablo de mí y de mi generación y hablo de lo que te hablo, pero a lo mejor la generación de tu padre, de tus abuelos, aquí en España pasaron también muchísimo trabajo, aquella generación, ¿no? De la guerra civil. La de los abuelos, sí, yo creo que la de los padres han tenido mucha suerte, demasiada. De los abuelos, entonces, la posguerra, la hambruna, sí. Aquí también se pasó mucho trabajo en aquella época, ¿eh? Y también eso... Bueno, mi abuela vivió la guerra civil, bueno, primero nació en la Primera Guerra Mundial, luego la Guerra Civil Española, que la vivió en carne propia, y luego la Segunda Guerra Mundial, que aunque España no entró, sí que había problemas de hambre y de abastecimiento. O sea que sí que hicieron buen doctorado, aunque es verdad que eso les dio mucha perspectiva y nunca les oí quejarse de nada tampoco. Nada, aprendes un poco la filosofía, un poco de la vida, de ser feliz con lo que tienes, no con lo que te gustaría tener. Y eso es difícil, ¿eh? Eso no es fácil. Eso no es fácil. La felicidad, que yo creo que es un estado interior. Has comentado antes que tu padre encontró la mesa de estudio caminando por la costa y te iba a preguntar si... Es serio, sí, es así. Sí. A veces, pues, nosotros vivíamos cerca de un pueblo costero y, bueno, él caminando por la playa se encontró un trozo de madera grande, como del tamaño que pudiera ser utilizado como una mesa, la encontró, la llevó para la casa y la reutilizó y con eso me hizo un escritorio. ¿Por qué? Porque me la empotró de alguna manera en la pared y buscó un par de vigas o lo que sea y me acuerdo y todavía esa mesa está en mi casa. Los cubanos es que tienen un ingenio espectacular. Yo una vez recuerdo de subir a un taxi y no sé qué marcaba el cuenta kilómetros, como 700.000 kilómetros. Y le digo, coche lleva muchos kilómetros ya. Y dice, ya le he dado 7 vueltas a cuenta kilómetros. Si alguno de tus oyentes, de tus suscriptores quieren ver algún documental de emprendeduría y capacidad de ingenio, hay un documental muy bueno que está en YouTube que se llama Mecaniqueros, ¿vale? Es un documental que lo hizo Televisión Española, la 2, y es un documental muy, muy bueno, muy gracioso, porque ves cosas surrealistas y sí, evidentemente no hay mayor maestro que la necesidad, no hay mejor maestro que la necesidad. Y yo te hablo de eso que hizo mi padre como muchas otras cosas, ¿no? Mi padre, tenías que hacerlo, es que no hay otra, y todavía allí hay gente que tiene que espabilarse y buscarse la vida, arreglando colchones, de todo, es normal. Oye, y con respecto a las playas del Caribe, ¿las echas de menos? Porque la verdad que en España hay muy buenas playas también. Esto es una buena pregunta y te voy a ser sincero, cuando llegué aquí a España, el cubano a veces tiene y te voy a hablar, siempre te hablo por mí, no me gusta nunca hablar por la mayoría ni nada, sino por mí. Pero a veces tenemos aquello del orgullo de decir, las mejores playas son las de Cuba. Yo lo tuve ese orgullo. Y entonces cuando yo llegué aquí las primeras playas que fui, en uno de los primeros años que estuve aquí, fui a Menorca y estuve haciendo un recorrido por las calas de Menorca. Jolín, vaya playas que hay aquí. Entonces, claro, me di cuenta que las cosas hay que ponerle en perspectiva. Y luego no he ido a Formentera, pero también me han dicho que las de Formentera son aún más guapas. Entonces, aquello de que las playas de Cuba son las mejores se me quedó un poco como espera, porque si lo pones en contexto todo el paisaje, la cala, la naturaleza,
ahí cerca de la playa, el color turquesa, cuidado, ¿eh? Y yo soy de los que va a los sitios y se pega un... Me gusta viajar, no soy de los que... Yo me gusta explorar los sitios, soy un explorador. Y hay playas muy lindas. Echo de menos, bueno, quizás a veces la temperatura de la playa, Sí, porque pero aquí, ya, allí puedes disfrutar prácticamente todo el año y aquí en correcto, invierno pues te correcto. pelas de frío. Sí, exacto. Allí puedes disfrutar. Hay veces que la temperatura no es la más idónea. Por ejemplo, si vas en diciembre a Cuba, no te encontrarás muchos cubanos en la playa y sin embargo estarás tú solo en la playa a 25 grados a lo mejor y estás en la gloria y la gente te mira como diciendo que este está loco, ¿no? Porque no es temporada. La temporada ahí de playa es generalmente julio y agosto, que el agua está, que es un caldo. Y la verdad que no le echo de menos. Al principio quizás sí, pero ya no, ya me acostumbré al agua de aquí de España. Hay un agua que no me pude nunca meter y mira que soy explorador, que me gusta bañarme y he viajado por España, por casi toda la geografía, por el norte, por el sur, he viajado bastante y donde no tuve narices de meterme fue en Galicia y fui en agosto. Pero normal, Qué normal. agua más fría, En por el Dios! Atlántico. Exacto, qué agua más fría. Sin embargo, en el País Vasco sí estuve y me metía y en el agua, ¿no? En el País Vasco sí. Luego Fíjate aquí- que los españoles somos muy dados también a pensar que como en España no se vive en ningún sitio. Es verdad que hay muchas cosas buenas y ese es un mantra que se repite mucho cuando vas a otro país y te encuentras con algún español, ¿no? O incluso con gente latina que también vive en España. Cuando vives en un sitio, siempre a veces tenemos la tendencia a pensar que lo nuestro es lo mejor. Y cuando viajas por el mundo, ya puedes un poco tener parámetros de comparación y decir, en esto tenemos que mejorar, esto es muy bueno, y es normal que pase esto. Aquí, bueno, yo creo que en España lo peor que tiene sin duda pues es el tema del desempleo y este tipo de circunstancias. Lo que es verdad que el nivel de vida con unos ingresos relativamente bajos, el nivel de vida es alto, es decir, que se vive barato. Salvo, bueno, Barcelona o Madrid, pues quizás sean excepciones, pero tú sabes que te vas a un pueblo del interior o te vas, pues no sé, a la costa más tipo Murcia, Andalucía, por esas zonas o Galicia y es realmente Sí. barato y comer bien también es excepcionalmente barato, ¿no? Así lo he podido constatar yo cuando he viajado por España, que hay sitios que son más caros que otros, evidentemente. Sí, sí. Bueno, si quieres, vamos allá con las preguntas de los amigos foreros de Quality and Alpha, ¿eh? Y vamos respondiendo y nos explayamos un poco más sobre eso. Bueno, la primera he puesto yo aquí una, que ya has hablado un poco cómo era la vida en los años 90 con los cortes de luz. Yo quería preguntarte un poco más cómo es esa transición desde un sistema, bueno, tú has hablado de un sistema socialista, no sé si aquí se habla de comunista por un tema de marketing o estrategia, pero quería preguntarte cómo era ese salto a un sistema, digamos, más capitalista, ¿no? O más de libre mercado. También tiene que ser difícil cuando te has criado en un sistema que no tiene nada que ver con el de aquí. Sí, mira, yo siempre voy a hablar desde el prisma que yo no soy experto en política económica ni experto en política de Cuba. Yo hace ya bastante que no vivo allí y siempre lo que hable lo hablaré desde mi humildad, ¿no? Y desde mi vivencia, evidentemente. El cambio, evidentemente, son dos sistemas diferentes. Se suele decir que en Cuba hay comunismo. Para mí, yo creo que en Cuba, y creo que para muchos, el comunismo según se concibió, ¿no? Es una etapa más superior aún que el socialismo, ¿eh? Pero no quiero entrar en ese tipo de debate, no hace falta. Allí para mí lo que hay es un socialismo con aspiración, una utopía del comunismo quizás, pero el comunismo puro y duro no creo que exista, no creo que exista. Bueno, es que es una filosofía prácticamente, ¿no? Una Si teoría uno coge, política. claro, si uno coge lo que escribieron en su día Friedrich Engels, Karl Marx y Vladimir Ilich Lenin, un poco y lee un poco, el comunismo es la etapa superior del socialismo, es una etapa ya más ambiciosa. Entonces yo, desde mi humilde punto de vista, repito, sin ser experto en la materia, me parece que en Cuba el comunismo no, socialismo sí. De hecho, en Cuba se dice socialismo o muerte. En uno de los discursos, Fidel lo solía siempre acabar así, todavía la revolución, socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos, socialismo o muerte. Y esto yo creo que reafirma lo que yo te comento, ¿no? Como sistema es más socialista. Y el cambio sí, evidentemente, aquí cuando llegase a un sistema totalmente diferente,
la manera, la prensa, quizás, el pluripartidismo, hay más partidos. No vamos a entrar en qué es mejor o peor, porque luego con los años también he aprendido que no hay nada perfecto, no hay nada perfecto, pero es un cambio y brutal, ¿no? El tema del acceso a la información también es algo que siempre choca, porque allí, por ejemplo, al menos en mi generación era difícil tener acceso, evidentemente en aquella época también por las cuestiones tecnológicas, el internet vino después con más fuerza, ahora allí la gente tiene wifi, tiene internet, pueden acceder, tienen WhatsApp, no hay ningún problema, pero en mi generación, que la pregunta viene evidentemente de formación, estábamos un poco más cerrados, ahora ya un poco diferente, ahora hay más contacto con el exterior, a nivel redes sociales, a nivel de visita, turista, en mi generación era muy diferente, estábamos más cerrados y claro, cuando llegué aquí el impacto es diferente, Emilio, es totalmente diferente. ¿Te costó mucho adaptarte, no sé, o digamos, en unas semanas o unos meses que aquí qué hago yo? Me vuelvo para mi casa. Hombre, adaptarme... Porque tú, ¿cómo llegaste realmente? ¿Llegaste a trabajar, a vivir con los familiares? Sí, por temas vínculos familiares. Si yo llegué por vínculos familiares, al principio fue duro, cualquiera que haya emigrado es duro, y para mí fue duro, eché mucho de menos mi familia, mi casa, la tierra se añora, la tierra, porque hay veces que la gente confunde tierra, patria, gobierno, y entonces mezclas todo y mira, tú puedes estar contento o no contento con tu país, lo que sea, pero tú siempre tienes, yo por lo menos pienso así, que tu país, tu tierra es tu tierra, ¿vale? Y tu gente es tu gente. Y tu familia y tus amigos, sobre todo. Tus amigos, tu infancia, son muchos recuerdos. Está ligado a la tierra de donde vienes. Y eso no lo puede borrar un sistema ni una manera de pensar. Nunca debemos permitir esto. Yo creo que es un error. Hay quien se quema porque esto es otro tema. Según con quién tú hables de mi país, con qué cubano hables, según su vivencia, lo que le haya podido afectar, a lo mejor algo del sistema hacia él o hacia su familia, te hablará de una manera u otra, estará más dolido. Y yo esto lo respeto y lo entiendo, ¿no? Y cuesta adaptarte. Al principio, evidentemente, es un cambio. Es un cambio, pero claro, viniendo de ahí con el doctorado, claro, aquí me acuerdo cuando esperaba el metro, al principio decía, hostia, que el metro no ha pasado y salía corriendo a coger el metro y mi esposa me decía, tranquilo, y claro, miraba la pizarra del metro y ponía próximo tren. 2 minutos. Esto nunca lo voy a olvidar, esto es brutal. O sea, decía, joder, y ponía 3 minutos y estaba el metro ahí 3 minutos y yo decía, madre mía. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y eso que España no está dentro de lo más desarrollado de Europa, no es lo más, pero a veces aquí no se es consciente de lo que se tiene, ¿no? Y hay que poner las cosas en perspectiva. Y a veces también otra cosa que me costaba trabajo era, necesito, me lo invento, un tornillo. Hostia, en Cuba tú necesitas un tornillo y tienes que ir a una tienda, máximo 2, a buscar el tornillo. Aquí tú necesitas un tornillo y tienes tropecientas tiendas para buscar el tornillo. Vamos, y yo decía, joder, es que voy a buscar esto y tengo esta tienda o tengo esto, y si no, ahora tienes hasta internet. Y en internet tienes el producto en esta tienda, Allí no, allí es A o B. Y claro, la oferta... Sí, y además aquí vas a comprar un tornillo y no se te ocurre ni mirar el precio aquí. Tú vas y lo compras y te lo llevas y punto. Eso es otra cosa, claro. Aquí yo siempre, claro, el lonchafinismo que aprendes allí, porque hablamos del lonchafinismo, ¿no? Que aprendes ahí, pero es un lonchafinismo o una manera de... Yo siempre me defino que el lonchafinismo, por lo menos el que yo practico, es vivir por abajo de mis posibilidades, ¿eh? Porque tampoco quiero ser el más rico del cementerio. Intento balancear un poco el tema, ¿no? Pero aprendes a eso, ¿no? Y entonces cuando yo llegaba aquí miraba el precio, ¿no? Y siempre estaba pendiente del precio. Y aquí a veces la gente paga y da igual la cuenta, no pasa nada. Y en Cuba no hay esa costumbre. En Cuba la gente mira el precio porque lo que tienes cuesta. Y aquí también cuesta, pero no había esa costumbre de mirar la cuenta. Y eso, bueno, son costumbres. Muy bien, muy bien. Oye, y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. La verdad que siempre me ha gustado, me ha resultado muy satisfactorio cuando allí la gente habla de España, hablan de la madre patria. Y la verdad que hablan, no sé, a veces lo hacen por hacer el peloteo, pero hablan con un cariño y un agradecimiento que da realmente gusto. Es por cariño, no es por eso te lo garantizo, ¿eh? Eso no es ni por pelota ni por nada. Eso es porque Cuba y España tienen lazos históricos
desde hace mucho, mucho tiempo. No hace falta que lo diga yo aquí, está en la historia. Y a los españoles, a los catalanes, a los gallegos, a los andaluces en mi país se les quiere mucho, ¿vale? Se les quiere mucho y se compenetra muy bien el humor. Y bueno, de hecho, allá en Cuba, cuando va un español, a todos los españoles le dicen gallego. Da igual si eres Cierto, sí. catalán, si eres andaluz, si eres valenciano, eres gallego. Y esto, bueno, luego la gente allá no entiende que un gallego no es lo mismo que un catalán. Son cosas que ahí tú dices, hombre, que aquí mira, está el Emilio el gallego. Y Emilio no es gallego, Emilio es valenciano. Pero se les quiere mucho y hay muchos lazos históricos y no es por hacer la pelota, ¿no? En Canarias dicen que la séptima isla es Sí. Cuba, es La Habana. Sí. A mí cuando yo a veces hablo aquí me dicen, ¿eres canario? Le digo, no soy canario. Y bueno, por la manera de hablar, por el acento, pero sí. Claro, tú pareces canario, porque además como no eres ni mulato, pues entonces eso ya Sí, a mí me dicen, confundirán. si tú eres canario, a ver si eres andaluz. Y yo le digo, no, yo soy cubano. Y dice, ah, mira. Y bueno, por la manera de hablar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, Luis nos pregunta, nuestro querido amigo Luis, si en aquella etapa echabas quizá en falta algo de libertad, o no tenías esa conciencia, no sé, o quizá con el tiempo hayas sido más consciente de la forma en la que vivías y quizá hubieras echado de menos más que, no sé si libertad, yo creo que al final es poder escoger entre distintas cosas, ¿no? Sí, bueno, a ver, no hace falta que tampoco me explaye aquí mucho. Aquel es un sistema y este es otro, ¿vale? Y las reglas de juego son diferentes. Eh, allí hay cosas que en públicos no puedes decir contra personajes públicos, no, es así, y aquí pues cuando yo llegué pues mmm, me di cuenta, bueno, que la gente podía hablar, ¿no? Y expresarse públicamente y todavía se hace humor con el rey, con Zapatero, con Pedro Sánchez, con quien sea, ¿no? Esto siempre me chocaba, ¿no? La manera en que se podía hablar sin tabú sobre estos temas y evidentemente es un cambio que sí que... Sí, aquí a veces incluso nos pasamos, en lugar de libertad Sí, sería libertinaje, pero bueno, sí, es otro claro, cantar. es que hay una cosa que es libertad y libertinaje, pero bueno, lo que estábamos hablando de libertad, evidentemente es un cambio, son dos sistemas diferentes y las reglas de juego funcionan así, es lo que hay. Pero también te puedo asegurar que a veces aquí decimos, bueno, aquí tenemos libertad, ¿no? Y que en el mundo capitalista el concepto de libertad también a veces está sobrevalorado, perdona, porque, en fin, a veces queremos cosas y luego hacen con nosotros los políticos quieren y entonces has votado una cosa y luego resulta que luego hacen otra. Sí, Entonces tú te el das, sistema claro, aquí también te dirige por donde quiere, eso es claro. cierto. Entonces al final yo lo que he aprendido con el tiempo es que tú dices, bueno, libertad igual que democracia. Cuando la guerra de Irak, me parece a mí, yo estaba todavía en Cuba, pero mucha gente no estuvo de acuerdo en que aquí fueran a la guerra de Irak. Y aquí esto se pasó por los forros y se fue a la guerra de Irak. Y entonces luego pasó lo que pasó, ¿no? Lamentablemente. Y entonces, este concepto de la libertad hay que a veces ponerlo en perspectiva. Es verdad que a nivel de prensa aquí está más abierto, hay más medios, más acceso. A nivel de comentar según qué cosas un poco en la calle, allí tú no puedes en un bar, según qué cosas hacerse un comentario, porque bueno, las reglas de juego son las que son. Y ya está, hay que darle más vueltas. Nos preguntan también por el tema, bueno, yo creo que esto, no sé cómo estará ahí, no sé si tú sabes algo sobre el Bitcoin en el caso de, pues de Cuba o incluso países como Venezuela, Argentina, si puede No, ayudar a la gente de allí en algo. no, mira, yo creo que es que aquí hay que separar un poco Cuba, Venezuela, Argentina. Creo que se refiere porque son países también que Sí, por muchas la veces tienen mucha hiperinflación, inflación, exacto, correcto, por ¿no? la Hay hiperinflación. 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 Argentina y Venezuela, ¿Cómo se protege la gente? O directamente tienen dólares debajo del colchón y ya está, porque la divisa local no te protege. no, pues esto es un tema que, claro, yo hace tiempo que no estoy allí, pero la gente tendrá dólares. Que haya gente que compre Bitcoin desde Cuba, Complicado, ¿no? es complicado. Esto lo veo complicado. Esto lo veo complicado. Yo no sé si cubanos que viven en Miami, evidentemente sí, pero
Desde Cuba es complicado, claro, la gente que vive en Venezuela, aunque son países con hiperinflación y demás, pero tienen un poco más de acceso a este tipo de productos desde sus países. Aunque la gente dice, bueno, pero Venezuela y Cuba es lo mismo, y dice, no están lo mismo, ¿no? En Venezuela hay acceso, hasta donde yo sé, un poco más a según qué cosa. En Cuba no creo que la gente pueda entrar a una plataforma como puede ser Kraken o lo que sea y comprar Bitcoin. Bueno, lo que siempre ha habido mucho acceso pues es a tratar de obtener dólares, aunque sea a través de los turistas, ¿no? O Sí, bueno, famoso CUC, ¿no? No sé si puedes explicar un poco la diferencia entre el peso convertible y el peso cubano, que son esas dos divisas que sí, han bueno, tenido lugar allí. en la época, hasta hace no mucho, en Cuba coexistían dos monedas, y te voy a explicar por qué digo hasta hace no mucho. Existían siempre dos monedas. Está la moneda que el gobierno le paga a los trabajadores, el salario, que es, digamos, el peso nacional, la moneda nacional, el peso cubano, ¿vale? Pero luego Cuba, no recuerdo en qué año, creó un peso cubano convertible que se pudiera canjear por moneda extranjera, que este es el CUC. Y más o menos era un euro, un CUC, más o menos, ¿no? Bueno, o sea, iba a cotizar, sí, un euro 1,14, un euro 1,15, y con el dólar hubo un tiempo inclusive que lo igualaron, cosa que la gente decía, bueno, pero esto es ficticio, un Q nunca va a tener el valor en el mercado, pero bueno, era que un euro ni que un dólar, es una moneda que se creó ahí para recaudar. Divisas, recaudar divisas. Exactamente, tú por ejemplo eras español o francés o del país que fuera, ibas a Cuba, necesitabas consumir productos ahí, no podías pagar ni en euros ni en dólares. ¿Quieres consumir? Cambia. Yo te quito, tú me das al cambio estos euros y estos dólares, yo me quedo los euros, los dólares, que son monedas fiadas para usar en el mercado internacional o lo que sea, y tú en mi país usas esta moneda local, que es peso cubano convertible, que no es la misma moneda que el gobierno le pagaba a los trabajadores. Que esto es importante decirlo porque el salario medio en Cuba, al menos en mi época sí, eran unos 12, 15, ahora estará, no sé, quizás por 20 euros, 20 más o menos, quizás un poco más o menos arriba por ahí. O sea, hay quien dice 15 euros, pero no es la misma, este peso convertible no es el que le pagaba el empresario, el cubano, el gobierno a un trabajador. Ahora hay un proyecto de unificar moneda, un proyecto en que el cual va a dejar de existir este CUP, ¿vale? Va a dejar de existir y lo que va a existir es el peso cubano. Entonces el gobierno, pues claro, supongo que tendrá que tomar medidas para subir los salarios, porque claro, se evalúa aún más la moneda cubana, con la que el gobierno le paga a los trabajadores. Entonces, claro, esto ya conlleva a lo mejor una inflación aún mayor. Sí, si imprimen sí, que normalmente suele ser su objetivo. Si reducen la masa monetaria, pasaría lo contrario. Yo alguna vez intenté conseguir pesos cubanos, pero nadie me los quiso cambiar, aunque fuera simplemente por coleccionarlos, ¿no? A veces me gusta coleccionar sobre todo monedas de diversos países de los que he estado. Tú, por ejemplo, me preguntabas, ¿no? Al principio aquí me acostumbré y claro, ahí cuando alguien de aquí tú le dices, no, es que ahí no hay negocio inmobiliario, dice, pero ¿cómo que no hay negocio inmobiliario? ¿Tú dónde puedes comprar un piso ahí? Dice, no, ahí lo que más puedes hacer es permutar una casa. Emilio tiene una casa y yo tengo otra. A Emilio le interesa la mía y a mí me interesa la de Emilio. Hacemos los arreglos legales que sean pertinentes y hacemos una permuta. Que hace poco lo escuché aquí, que como un método que todavía es muy incipiente en España, pero no es un modelo que funcione, pero ahí en Cuba la gente, ahora sí, porque tú te metes en internet y se venden casas y se puede, hay mecanismos, creo que hay ya mecanismos para comprar pisos, casas entre cubanos, pero en mi época la permuta, y claro, yo veía aquí, había negocio inmobiliario, la gente vive de alquiler, ahí por lo menos en mi generación, o vivías con tus padres, la emancipación es, por no decir imposible, nula, y el tema de o vivías con tus padres o vivías con tu suegro y a veces te encontrabas familias que eran dos familias. Yo por ejemplo, yo me crié en una casa que vivían dos matrimonios, hasta que mi padre pudo, hasta que mi padre pudo tener su propio piso, que entre comillas era su propio piso, porque Cuba te da tu casa, tú pagas una cosa que es muy simbólica, evidentemente,
pero tienes que cumplir unas reglas de juego porque si no ese piso te lo puedes perder, ¿eh? No, hay gente que se ha ido de Cuba a Estados Unidos y ese piso ya lo pierde, o sea, eso hay que, es diferente y nada, mi padre estuvo construyendo su propia casa o era un edificio de multivivienda, te cogían desde tu trabajo, te decían, Emilio, tú y junto a 20 más que tenéis necesidad de vivienda, os sacamos de vuestro trabajo y vais a estar 2 años en vuestro trabajo, va a ser construir vuestra vivienda. Y entonces se creaban, que fue el grupo de las microbrigadas, se creaban microbrigadas para construir viviendas para esas mismas personas. Y luego, después que estaba la obra, al cabo de los 2 años, pues por un sistema de escalafón y demás, pues se hacía la asignación de esas casas, de esos pisos. Qué curioso, qué curioso. Los amigos de Objetivo 2025 que son amantes de la independencia financiera, yo creo que pueden tomar buena nota, ¿no? Igual allí con menos poder adquisitivo que aquí podrías conseguir vivir. Sí, Aunque no sé si con las mismas ventajas con los bueno, mismos lujos. yo creo que en Cuba con si alguien que pueda tener, ahí yo, por ejemplo, en donde yo conozco españoles que están cobrando su pensión ahí y viven ahí y supongo que con 500 euros ahí, Puedes vivir tranquilamente. tranquilamente. No eso sí, ¿eh? Tenéis que ser consciente de que cuando vas a comprar el pollo, a lo mejor no hay pollo y no hay variedad. Que esto a la gente le parece un poco surrealista. Sí, el ir al supermercado y ver la estantería vacía, No, no, eso. no, es que no hay pollo, ¿no? Y no hay pollo. ¿Y cuándo hay? No, no, no hay pollo. Dice, pero no hay muslo de pollo, pechuga de pollo, ¿no? Es así, a veces hay desabastecimiento y hay productos que carecen que va y la gente dice, pero no puede ser. Dice, pero si lo estoy pagando en dólares, bueno, la moneda convertible, ya, está bien, no hay. Es lo que hay. Bueno, el amigo Fondo Perdido, también otro forero reputado, nos pregunta, ya entrando en temas de inversión, porque hemos hablado un poco de tu pasado, de tu historia, que la verdad que es muy interesante, pero hablando de lo que se trata del foro, dice, ¿cómo empezaste a invertir, no? Y cuál era un poco la finalidad, y yo diría más, ¿y cómo te picó el gusanillo, ¿no? De empezar a invertir y por qué. Mira, Emilio, yo creo que mi proceso inversor, que te repito, yo soy un simple inversor minorista, yo llevo como inversor 2 años, no tengo el background que tenéis todos vosotros, os leo a todos vosotros en el foro, sigo a mucha gente de calidad en el foro y aprendo de todos vosotros muchísimo. Y mi proceso inversor, pues yo creo que es normal, como la mayoría. Un día te ves que tienes unos ahorros y empiezas por los típicos, los depósitos, los plazos fijos, ¿vale? Que en aquella época te podían dar un 2, un 2,5, un 3, Que visto hoy pero en día es una fortuna, visto cómo están hoy en día los depósitos. yo creo que mi proceso no es muy diferente al resto. Entonces, eh, un día me estaba leyendo un libro, me acuerdo de un autor que es español, se llama Ángel Faustino, el libro se llama Ahorra y cómo ahorrar y rentabilizar tus ahorros, algo así, para Dummies, no me compré algo para Dummies, y estaba leyéndolo porque el libro está muy bien, porque te habla de diferentes vehículos de inversión que hay, fondos, ETFs, depósitos, renta fija, acciones, de todo, ¿no? Y por ahí empecé, ¿no? Entonces, luego un compañero de trabajo aquí en España me vio leyéndome el libro y me dijo, ¿pero qué estás leyendo? ¿Bolsa? No sé qué. Y me dijo, si vas a invertir, deberías, mírate la gestión indexada, el SP 500. Y se me quedó eso Grabado. grabado. Y yo Oye, siempre, pues ese tío sabía algo, ¿no? De sí, invertir, sí, si ya no, te dijo eso. correcto, no, él tiene un ETF ya después me lo dijo, del SP 500 y me dijo la rentabilidad anualizada, la acumulada que llevaba, a grosso modo, que solo lleva el SP 500 y eso no fue hace mucho, eso fue hace 2 años y pico, máximo 3. Y yo soy de la gente que cuando le hablas de una cosa, a mí me gusta documentarme. Y después de eso, Emilio, te puedo enumerar libros que me he leído antes de pasar a la inversión, porque
en el proceso inversor, al menos en el mío, he leído mucho, Emilio. He leído mucho. He leído, por ejemplo, el libro que te comenté. Leí uno que se llama Independízate de papá al Estado, que es muy práctico, sobre todo sobre gestión indexada. Leí uno que son los 4 pilares de la inversión, invertir con sentido común. El de William Bernstein, sí. Exactamente. Libros de, hostia, un paseo aleatorio por Wall Street. Mucho, o sea, bueno, lo típico, padre rico, padre pobre. Ese debería ser el primero para todo el mundo, el de padre rico, padre pobre. El que no lo haya leído, que se lo compre ya, por favor. Este fue uno de los primeros que me leí, evidentemente, porque te hace entender lo que es el activo, el pasivo, y te abre la mente, te pone enseguida en modo on. Sobre todo ver la diferencia entre los ricos y los pobres. Correcto. Me leí, por ejemplo, El hombre más rico de Babilonia, El millonario de la puerta de al lado. Luego, a nivel de blogs, el blog de Antonio Rico, me aprendí muchísimo leyendo a Antonio Rico, gestor de Baelo, con otros blogs, leyendo mucho, preguntando mucho. Hay bueno, conoces a Dan Gay, yo le tengo Siempre, aprecio, claro. y lo menciono aquí, siempre públicamente siempre le he agradecido porque lo descubrí leyéndolo en Medium, y las cosas que escribes, a veces cuando hablas cosas de inversión, a la gente que igual no empieza le cuesta, ¿no? Y la escribe de una manera muy didáctica y a mí me pareció muy amena, igual que el blog de Vida Inversora de Joe Boy, también, que lo sigo en Twitter, cosas muy buenas sobre diferentes estilos de inversión, grow, value, dividendo, y leo todo lo que publican estas personas y lo que publica mucha gente en tu foro, aunque yo parezca que estoy en el anonimato, pero leo muchísimo, leo muchísimo. Y ese es el proceso. Entonces después viene la otra parte, que es la parte a veces más difícil, que lo que se llama el análisis parálisis, que es pasar a la acción, ¿no? Y esto cuesta, pero das el paso. Y bueno, lo di y empecé, creo que de la mejor manera, igual en un futuro me equivoque, a través de fondos indexados. Empecé por un robo-advisor y cuando me vi capaz de montármelo yo por mi cuenta, pues ya me lo pasé a un comercializador y nada, me creé mi cartera, la misma, y me fui capaz yo de hacer mis rebalanceos, ver cómo tengo los temas, aprender de los diferentes activos, de cómo se comportan en diferentes escenarios, leer mucho sobre los tipos de inversión que existen, el value, el growth, el dividendo. Es que hay tanta manera de invertir que la verdad que a veces hay gente que no invierte, ¿no? Pero a veces que no invierten porque no ahorran. Y es el primer paso, evidentemente, ¿no? Y también una cosa que aprendí al principio es que a veces no ahorraba, y descubrí que lo primero que tienes que hacer, y esto me lo abrió las entenderas, padre rico, padre pobre, es pagarte a ti mismo. Enseguida que cobres, ponerte automático un pago a una cuenta, y a partir de ahí pago todo el resto. Da igual si estás en paro, da igual en qué momento, si puedes, aunque sea 50 euros, hazlo. Y eso lo inviertes Primero págate a ti mismo, es lo que dice siempre Warren Buffett. Exacto, y esto lo aprendí también en el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y bueno. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de esa inversión, ¿no? ¿Tú, para qué crees que te sirve el dinero? El dinero, para el tema de controlar un poco la inflación, evidentemente, que mis ahorros no pierdan valor con el tiempo, yo creo que eso es uno de los objetivos, y otro como complemento a mi pensión. Yo no puedo hablarte de independencia financiera por la edad y por las cargas familiares que tengo, pero si por lo menos de aquí a 15, 20 años tengo algún patrimonio y he podido hacer bien las cosas y puedo complementar una pensión y puedo disfrutarlo, quién sabe si en Cuba, pues estupendo, y si no, para ayudar a mis hijos o a la familia en lo que podamos. Que desde luego es algo, vamos, los dos objetivos son muy importantes, probablemente los que tengamos el 99% de los inversores. Nos preguntan también si crees que todavía hay oportunidades de prosperar en un país como España y qué es lo que más te gusta y lo que menos de nuestro país. Voy a ser franco y siempre hablo desde mi vivencia, sin ser experto en política ni en economía ni nada. Eso solo dejo para los expertos que van a las tertulias.
Ah, la primera pregunta era lo que más me gusta. La primera pregunta es si crees que todavía se puede prosperar en España, si hay oportunidades. Si es un país de oportunidades, no muchas, pero igual alguna queda. Siempre hay oportunidades y lo que pasa que y España es un país que ahora se ha visto con el COVID, necesita cambiar el modelo económico. España necesita, porque cada vez que hay un meneo en los mercados, que hay surge algo, somos de los países que más sufrimos. España Sí. necesita cambiar el modelo económico. El desempleo cae drásticamente. Bueno, hay muchas cosas que hay que cambiar, la verdad. Y son ya dos crisis que yo vivo aquí. La 2008 y esta que estoy viviendo. Pero fíjate que en la primera se decía que era el modelo de la construcción, que realmente se fue cambiando. Ahora se dice que es el turismo, la automoción. No, no es eso lo que falla. O sea, es mucho más profundo. La ley laboral, todo. España tiene que cambiar, desde mi humilde opinión, el modelo inclusive de gestión como país. ¿Vale? A veces hablan del impuesto, que para impuestos, el impuesto. Yo, desde mi humilde opinión, el problema no está en pagar impuestos. El problema está en cómo se gestionan esos impuestos. ¿Vale? Porque a mí no me importa pagar impuestos para que mis hijos vayan a un colegio público de calidad. A mí no me importa pagar impuestos para tener servicios médicos de calidad. ¿Vale? A mí no me importa pagar impuestos para uso que cuando vengan los problemas y tú te des cuenta y disfrutes, porque otros países, los países nórdicos, también pagan impuestos, Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿y qué? ¿Cómo es qué diferencia? Porque yo creo que ahí hay una gestión en Alemania de los impuestos, ¿no? Hay una disciplina fiscal también quizás, y claro, a veces yo aquí digo, hostia, ayuntamientos, diputaciones, senados, hay unas estructuras que a veces, no sé, me pregunto... Bueno, yo creo que lo principal es que allí en esos países los políticos son los que menos cobran y aquí son los que más cobran en la sociedad, para empezar. Entonces, claro, cuando a mí a veces desde aquí se intenta criticar lo de allá, lo del Caribe, a veces hay que ponerse en perspectiva, que primero hay que mirarse un poco uno aquí dentro, que aquí tenemos muchas cosas y yo me considero ya que estoy aquí porque mis impuestos los pago aquí, no allí, y hay muchas cosas que hay que mejorar, porque lo estamos viendo, Emilio, lo estamos viendo. ¿Y qué es lo que más te gusta de España? Lo que más me gusta mucho la geografía española, la naturaleza, la diversidad paisajística. Creía que ibas a decir la paella también. Esto voy a la segunda parte, ¿no? A nivel de destinos turísticos, España tiene de todo. Tiene parques naturales, tienes playa. Tienes montaña, playa, la verdad es que es impresionante. Es impresionante a nivel cultural, monumentos, museos. Es un país... A nivel cultural, hombre, España es el segundo país en turismo del mundo por algo, pero no nos vendemos tan bien como podríamos, ¿no? Porque si te fijas, Italia, los monumentos que tiene los vende mucho mejor que nosotros. Lamentablemente, a lo mejor la imagen que hay aquí fuera es sol, paella y fiesta y jarana, ¿no? Bueno, eso quizás había que las políticas de captación, el tipo de turista o las campañas que se hacen en otros países sobre España, ¿no? Las campañas publicitarias, habría que replantear esto, ¿no? Y lo otro que más me gusta también es la gastronomía. La gastronomía en España es exquisita, exquisita. Es exquisita. Yo cuando he ido a Cuba y extraño la gastronomía de aquí, el gazpacho, la tortilla de patata, la paella, no sé si has estado el pan tumaca. Es que, Emilio, es que no hay, es que es una pasada. España tenemos una gastronomía, la cocina mediterránea es una pasada, tío, una pasada. No sé si has estado en Asturias, que hay algún amigo forero célebre de allí y ahí comen hasta reventar. Es una cosa de locos, ¿eh? Sí, estuve en Asturias y estuve haciendo un periplo por toda Asturias. Yo estuve en Cudillero y desde Cudillero, que es un pueblo marinero precioso, y desde Cudillero pues me iba moviendo por toda Asturias. Y ya que has comentado que se come muy bien, pues sí, se come muy bien. Fui a un restaurante, este restaurante, no recuerdo en qué pueblo estaba de Asturias. El restaurante, no sé si todavía existe, se llama Restaurante del Cubano. El Cubano, qué curioso. Sí, es curioso. Mira qué anécdota. Y le dije a mi mujer, porfa, vamos a este restaurante. Se llama El Cubano. Estaba en un pueblo tirando hacia la costa, no hacia el interior. Y cuando llego ahí, pensaba que me iba a encontrar un restaurante que había abierto un paisano mío inmigrante, el cubano, ¿no?
Y no, me encuentro restaurantes de esos que tú te pasas por la calle y que a lo mejor no entrarías por la imagen, ¿no? No piensas que es mucho glamour. Y entro, cojo el menú y pedimos, no me acuerdo qué pedimos de primero, no sé si unas judías o macarrones, no me recuerdo. Chao, yo pensaba que me iba a traer normal, el primero te traen el plato ya con la comida. No, no, no. Nos trajeron una fuente, creo que era de macarrones, creo, para que cada uno se sirviera lo que quisiera. Ojo el dato, ¿eh? Después que acabamos con los macarrones, el señor, que ya después lo conocí, que era el dueño y también cocinero de ahí, tenía el detalle, esto a veces, esto creo que se ha perdido, iba por las mesas, un restaurante que aquello que a lo mejor alguien dice, pues si esto está cutre. No, es curioso, no sé si existe y todavía si existe así, ¿eh? Te estoy hablando de hace mejor 8 o 9 años. Y iba por las mesas, hablaba con la gente, y después que nos comimos los macarrones, dice, ¿queréis más? Y yo, no, 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 ya está bien, ya está bien. Pero espérate, luego pedimos segundo un pescado, no sé si eran sardinas, ahí le dicen otro nombre, ahora no me acuerdo cómo le dicen, no le dicen sardina, que es una sardina más grande. Y vino, nos trajo también una fuente con la sardina, y después vino y nos dijo, ¿queréis más? Y no, no, no. Y luego el postre pensaba que vendría un pedazo de pudín. No, no, nos trajo una fuente con el pudín entero hecho, para que nos sirviéramos lo que queríamos. Hasta que ya no pudieras más, sí, es una cosa de locos. No, y además estuve comiendo tanto en costa como en interior. Se come de maravilla. Y luego la naturaleza de Asturias, espectacular. También he estado en Cantabria, ¿eh? Los sobaos pasiegos, Mira, estoy mirando las corbatas, no me acuerdo de las corbatas de Urquesa es que se come espectacular. Emilio, en España, donde quiera que vayas a Galicia, vayas a Andalucía, pescadito frito, vayas a donde vayas, es difícil que no aciertes. Otra cosa que te puede costar más caro o menos caro, pero se come. Le he echado aquí un ojo a internet rápido a Google. El cubano en Candas, Asturias. Tiene 4,4 sobre 5 estrellas en Google. Amigo, pues este restaurante, yo no... Tiene una pinta... Muy buenas reseñas. Mira, estoy viendo el cachopo. Estoy viendo el cachopo y ya estoy empachado. Yo te hablo hace 9 años, a lo mejor. Y en aquella época, a mí, son de esos sitios que a lo mejor tú pasas y te dices, no, pero yo aquí no... Espera, que voy a ver si puedo compartir pantalla para que nos vea por YouTube, porque esto me trae unos recuerdos del cachopo que es impresionante. Mira, está aquí. Lo vas a ver también, ¿eh? No, yo no sé si existe este señor, sí, aquí en Cantabria. Sí, no, 788 reseñas y prácticamente la mayoría tienen 5 estrellas. Está aquí entre Gijón y Áviles, ¿no? Que está ahí a la izquierda. Sí. Y si ves las fotos del menú, pues se ve que uno aquí no se queda con hambre, ¿no? Mira, desde hasta una paella. Esto ya lo pasaremos. Con hambre no te vas a quedar. Así son las fuentes. ¿Quieres postres? Eso es lo que te traen. Así. Fíjate ahí el cachopo. Bueno, imagínate, Emilio, yo hace 9 años que quizás fui ahí, ¿vale? Yo no sé si en tu foro o en tus suscriptores hay alguien que es de Asturias y pueda dar fe. Sí, hay asturianos, doy fe yo. Pero fíjate que hace 9 años que a lo mejor he ido ahí y todavía me acuerdo. Y claro, el cubano era porque sus antepasados, lo típico, habían estado en Cuba. Bueno, creo yo que uno de los fundadores del Corte Inglés también era asturiano. O sea, cuando tú te lees la historia del Corte Inglés, hay un lazo creo que era de Asturias también. Sí, de Isidoro Álvarez, yo creo que era de allí, si no su padre. Su padre, hay algo, o su tío, yo creo que era un tío o algo. Sí, en la historia del Corte Inglés, el que se la lee, se da cuenta de que... El fundador de Telepizza también era de orígenes asturianos, Leopoldo Fernández Pujals. Y el padrastro de Jeff Bezos, nuestro querido Jeff Bezos. Y cuando te lees la historia, hace poco uno de los libros que me leí, que también lo recomiendo, se llama Crea y Divaga, que es como una autobiografía de Jeff Bezos, sus cartas, y él habla de su infancia, ¿no? Y es muy interesante este libro porque vamos a lo que siempre a mí me gusta, ¿no? El valor de las personas. El padre salió de Cuba con una mano adelante y otra atrás, como aquel que dice, con una muda de ropa, un chavalito joven, no sé si tendría 15, 16 años, y tuvo que abrirse camino en Estados Unidos, eso aún peor, con otro idioma, y luego, pero supo, que Jeff Bezos le dice Mike, my father Mike, ¿vale? Miguel Ángel Bezos, y luego supo enseñarle, inculcarle a Jeff Bezos la cultura del esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Y esto se aprende, Emilio, que de hecho Bezos, la familia Bezos son de aquí también de España, que aquí
Es curioso, ¿no? Este amalgama, los antepasados de Jeff Bezos tienen origen cubano, pero también a la vez ascendencia española. Y hay una pregunta trampa, que es la última ya de fondo perdido, y dice, igual es el mejor ron. No sé si me vas a decir Zacapa, ¿cuál me vas a decir? Yo no puedo, y esas preguntas no podría responderlas. Es como que tú le preguntes a alguien cuál es el mejor vino. Es muy difícil, ¿no? Primero, yo no bebo ron. No bebo, no soy bebedor de ron ni aquí ni he bebido en Cuba. Entonces, de lo que no sé no puedo recomendar, ¿no? Pero Habana Club, sé que hay gente que esto es para gusto, los colores. También he escuchado el ron Santiago. A veces Habana Club, la gente de Habana Club, y hay ron Santiago muy bueno, que es una marca quizás no muy conocida. Pero eso ya es a gusto, ¿no? De cada persona. Lo que le recomiendo a fondo perdido es que si alguna vez visita La Habana, vaya al Museo del Ron de La Habana. ¿Vale? En La Habana hay un Museo del Ron y aquí en la visita pues le explican cómo se hace el ron cubano, ¿no? La historia, y al final, si no ha cambiado, hay una degustación. Y bueno, ahí puede probar los distintos tipos de rones cubanos que hay. Que no se emocione mucho porque igual ya si es una degustación, pues imagínate, mezclando rones. Sale la Es mar lo de que podría contento uno de allí. recomendarle, ¿eh? Claro. Habrá que hacer una excursión en Quality and Alpha. Yo estuve una vez en un sitio que era el Club Español o algo así de La Habana, y allí nos sacaron un ron Santiago de esos Muy y bueno. un buen habano. Y estábamos allí de cara al mar, bebiendo y probándolo, y la verdad es que lo pasamos bien allí. Yo ron puro seco nunca he bebido. Un mojito sí, un Cuba Libre sí, ¿no? Pero bueno, esto ya no va tanto con el ron. El que le gusta el ron a palo, a seco, como decimos en Cuba, quiere un buen producto. Entonces aquí ya no sabría eso, ya cada uno lo que le guste. Aquí se hizo un anuncio de el ron Malibu, que yo creo que prácticamente no es ron ni es nada, que sé que se utilizaba para los cubatas para hacer con piñas. Se hizo muy famoso porque salían unos cubanos, lo típico, esperando al autobús, y había uno que decía una frase, no sé si te sonará, y decía, me estáis estresando. Ah, sí, Y sí. eso se quedó como grabado en la gente Sí, y se creó como un sí. estereotipo de que el cubano es muy vago, ¿no? Yo creo que eso le hizo más daño Este que bien. estereotipo, este estereotipo yo lo he sufrido aquí, yo no te voy a negar al principio, porque a veces, bueno, en todos sitios hay estereotipos, los cubanos no le pegan un palo al agua, los cubanos son todos mujeriegos, y bueno, no se puede nunca generalizar. En la vida, en todos los sitios hay gente de todo tipo, y los estereotipos a veces no son buenos. Hay una anécdota, fondo perdido, me preguntaba por el ron, esto es una anécdota que yo escuché, no puedo decir con certeza que haya sido así, porque ¿sabes? Que hay un ron de Habana Club, creo que se llama Exquisito, y el nombre del exquisito surge porque le dieron a probar a Fidel cuando se estaba haciendo este ron, y él lo probó y dijo, exquisito, y le pusieron ron Habana Club Exquisito. No sé si en Google lo puedes mirar, que existe un Habana Club que se llama Exquisito, y cuenta la anécdota que cuando lo probó Fidel le gustó y le pusieron Exquisito. No sé si esto realmente fue así, ¿eh? Habrá que probarlo eso. Bueno, ahora nuestro amigo Dan Gaze nos ha hecho aquí algunas preguntas y dice, vamos a ver, dice, el hecho de no ser europeo, le pregunta si a la hora de invertir le elimina el home bias, que sería un poco el sesgo patriótico, y a no invertir demasiado en Europa. Es decir, yo creo que se refiere si no tienes problemas en invertir más en Estados Unidos y olvidarte de lo que pase en España o incluso en Europa, por el hecho de no ser de aquí. No entiendo, a ver, la pregunta. Sí, nosotros tenemos un sesgo, los españoles, por ejemplo, a invertir en España. Y de hecho la mayoría empezamos así. Ujú. Entonces la pregunta es si tú al no ser o al no haber nacido en España y no tienes ese problema o te da igual dónde invertir en un país que en otro. No me da igual. Y parte del aprendizaje que de todo lo que he leído, hay un usuario en Twitter que lo conocéis seguro también vosotros, que es Marcos Luque, del cual también he leído mucho y lo sigo en Twitter y he aprendido mucho lo que publica, las cosas, ¿no? De aquí le mando, aprovecho para mandar un saludo a Marcos, aunque, por cierto, Marcos es asturiano, de Gijón. Lo sé, y él no me conoce a mí personalmente, evidentemente, yo soy un simple seguidor, pero sé que compartimos el amor por el deporte, a él le gusta la bicicleta, el correr, hace poco estuve con él porque se ha puesto como un reto de correr los 10 kilómetros creo que en 40 minutos, y estuvimos cruzando un poco así, pero él no me conoce a mí, evidentemente,
Y él dice que, y esto lo que me preguntaba es Colombia, Marcos dice que ya él para estar invertido está invertido en España, porque aquí tiene su casa, paga sus impuestos, y esto me pareció muy razonable. Entonces, yo no, yo invierto, y viniendo de Dan Gay la pregunta, bueno, que para mí es una fuente también de aprendizaje, de inspiración, y como muchos de vosotros, eh, no, es mi cartera, que creo que era una pregunta que... La siguiente pregunta es sobre la cartera, ¿cómo está estructurada? sí, mira, ahorita me preguntabas, a ver si puedo ver, me preguntabas, Sí, vamos a ver si quieres la cartera. Aquí, bueno, ahorita me preguntabas que no sé si lo puedes ver, lo que estoy... sí, estamos viendo ahora la pirámide poblacional de Exacto, España, que esto me es da miedo verla. no, esto, me preguntabas que por qué invertía, ¿no? Esto que estoy compartiendo es fruto de una publicación de Marcos Luque, la publicó él en Twitter, con lo cual es un trabajo de él, y me hizo reflexionar. Y esto también yo lo vi en el libro que leí de Ángel Faustino, que ahorro, invertir tus ahorros, sacarle rentabilidad, y habla de lo que hay. La esperanza de vida, en teoría, cada vez es mayor, y cada vez habrá menos gente abajo y más gente arriba. Entonces, hay que un poco ponerse las pilas más. El sistema de pensiones aquí, que tiene que Está está claro que bastante... las pensiones, la solución va a pasar por una reducción drástica de las Correcto, mismas, probablemente correcto, a un 50% o correcto. más. Correcto. Entonces, si no te pones las pilas, yo creo que a todos los inversores tú le preguntas, ¿cuál es el error que más ha sido de la inversión? Y a lo mejor muchos, como yo, a lo mejor te podrían decir, pues no haber empezado antes. Yo me incluyo, porque... El mayor error siempre es no invertir, Exacto, lógicamente. exacto. No, o a lo mejor yo decía, hostia, ¿qué me hubiera gustado? Pues haber empezado antes, haber conocido todo lo que conocí antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Esta es una, entonces, cuando leí el libro de hace como 2, 3 años, que básicamente el libro de Ángel Faustino empieza por aquí, me quedó esto grabado, se me quedó muy, muy grabado, porque él empieza por aquí, como ¿por qué ahorrar? ¿Por qué debes ahorrar? Y luego esta publicación de Marcos Luque hace no ni 15 días así, también, bueno, me reforzó la idea de la importancia del ahorro y de la inversión. Y Es súper importante porque además permíteme que meta una cuña, o sea, ya no es que tú el día de mañana vas a poner una pensión de 1.000 euros y para vivir bien necesites otros 1.000 euros que te los puede aportar la inversión, que esa es una realidad que pasa a la gente hoy en día, incluso con el trabajo, ¿no? Está pasando a la gente que tiene trabajo pero que no gana lo suficiente. Es que el día de mañana tú te puedes encontrar con que no sé, necesitas que te atiendan en casa o una residencia que puede costar 2.000 euros. Y si no los tienes, pues te quedas en tu casa convaleciente y nadie te va a ayudar o cuidar. O vas a tener a lo mejor que si tienes hijos, pues darles una responsabilidad extra aparte de su día a día porque no vas a tener recursos. Entonces, invertir para tener recursos el día de mañana, yo creo que es algo que es vital, ¿no? Y tú lo sabes porque sabes que las pensiones en Cuba son muy bajitas y es algo que sí, bueno, lo tú sé, puedes además obtener. lo sé y lo vivo con mi padre, al cual yo ayudo mucho. Mi padre tiene una pensión después de 47 casi años de servicio, que pudiéramos decir son 20 euros. Entonces, básicamente yo soy quien ayuda a mi padre y lo hago con mucho gusto, ¿no? Eso pues nos puede pasar aquí, si no tan grave el día de mañana, nos puede pasar que ahora nuestros padres tienen muy buenas pensiones, de hecho prácticamente están cobrando el doble en pensión que nosotros en salario, pero el día de mañana va a ser al revés. Claro, correcto. Y si cada vez el producto de la deuda pública de España cada vez aumenta más, pues supongo que habrá un momento que digan, oye, aquí tenéis que recortar, y una de las cosas que recortarán las pensiones. No sé si me parece que en Grecia pasó así, ¿no? En Grecia se recortaron las pensiones más altas un 50% y las otras creo que fueron un 30%. O sea, el que ganaba 2.000 euros pasó a ganar 1.000 de un día a otro. Lo que también me gustaría que antes que recortaran las pensiones y antes que subieran los impuestos, que también recortaran los salarios de mucha gente en posiciones públicas, Sí, claro, ministros, pero ayuntamientos, eso sabes que no va a pasar. bueno, pero por eso tú me vas Porque España, ¿cómo la veo? Pues claro, es que no soy muy optimista. Desde como simple ciudadano de pie, que vivo aquí, pago mis impuestos aquí, no soy muy optimista con España. Igual, ojalá que no pase como aquella película que se llamaba, que eran españoles que emigraban a Suiza hace generaciones atrás.
hay una película que yo creo primera y segunda parte, ojalá que no pase lo mismo. Solo te voy a decir que hay una frase, no sé quién es el autor, que dice que cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. Ahí lo dejo, que cada cual saque su interpretación, no voy a hablar más, ¿vale? Entonces, ojalá que esto no... Porque no me gusta la deriva sin entrar mucho en política, porque no es un foro, es un canal de... Pero a veces hay un hilo muy delgado entre la política y la economía, porque van a veces muy ligadas, y es complicado, no me gusta el panorama, cómo se están gestionando cosas, quizás un poco egoísta, elecciones a nivel general cada 2 por 3 en un sitio, en otro, al final eso... Demasiado protagonismo para la política y poca para la gente y la economía, que es lo que tiene que ser. Que la gente tenga su propio protagonismo, que la gente tenga su negocio, que pueda trabajar en su bar, en su peluquería, que el que es ingeniero trabaje pues, en la fábrica o donde sea, y que no estén todo el día machacando con elecciones en Madrid, en Cataluña, en Valencia, generales, Europa. Eso que está provocando, yo creo que lo que provoca es un hartazgo generalizado, la gente está hasta el moño, mucha gente, porque la gente lo que quiere son soluciones a sus problemas de vivienda, de comida, la gente... Entonces, yo creo que a veces también otra cosa a nivel social se ha trasladado la polarización de la política a la calle. Y hay cosas que veo que la verdad no soy muy optimista, Emilio. Y viniendo de donde vengo, quizás con la prisma que tengo y no sé, no soy muy optimista y lo pienso por mis hijos, ¿no? Por la generación futura, que no solo las pensiones que nos pueda quedar a nosotros, por los posibles recortes o que no sé, pero sobre todo para nuestros hijos, tus hijas, mis hijos, qué país les va a quedar, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque es un país que es muy, muy bonito, con mucha riqueza, pero no soy muy optimista. Nos pregunta también cómo tienes estructurada tu cartera de inversión. Si quieres le echamos un vistazo, creo que tienes alguna transparencia por ahí y la comentamos también en voz alta para que los amigos que nos oyen a través del podcast y no la vean. Mira, mi cartera es muy sencilla. Piensa que yo soy un pequeño inversor. No sé si la puedes ver aquí. Bueno, la cartera más sencilla es la de Warren Buffett, que solo tiene una acción. Sí, Ahí se ve perfectamente. ¿Sí? Bueno, no se lee muy bien, si quieres leérnosla. Vale. Igual alguien no la ve bien, se ve un pelín borrosa. Bueno, básicamente el grueso de mi cartera son fondos indexados, ¿vale? Que fue por donde yo empecé. Tengo... Imagino que al mundo, al SP500... Sí, no, SP500 no, lo tengo yo al mundo, uno con Amundi y el otro con el Vanguard. Amundi MSCI World, Vanguard Global Stocks. Exacto, para un poco diversificar en gestoras, que también lo aprendí cuando leí, y también en diferentes comercializadores, en este caso MyInvestor y Renta 4, ¿no? Diversifico aquí un poquito. Y luego, con cada una, tomando lo que es el centro de la inversión, el MSCI World, el de Amundi o el Vanguard Total Market, a partir de ahí he configurado tanto en un sitio, MyInvestor o en Renta 4, carteras que se puedan, digamos, complementar. Por ejemplo, el Vanguard Total con el Emerging Market y a lo mejor el MSCI con el Small Cap, ¿no? Así un poquito, tener dos carteras un poco diferentes. Para que esté diversificado, digamos. Sí, exactamente. Y luego también tengo algo de renta fija, por aquello cuando yo empecé los preceptos de Bogle, ¿no? De la renta fija, el tema de la volatilidad, sobre todo renta fija de calidad, todo lo que he podido aprender. Soy consciente que lo que está pasando ahora hoy día con la renta fija, soy muy consciente de lo que está pasando y es una cosa que a veces me pregunto y me cuestiono. Luego tengo el FOSMID, el de Terry. Sí, el de Terry Smith, bueno, sí, lo conocemos mucho ya, pues uno de los mejores fondos que hay en el mundo. Lo tengo también en otra comercializadora, así también diversifico un poquito en otra comercializadora. No voy a hablar de Terry Smith, yo creo que no soy más indicado, pero por todo lo que he leído de Terry Smith, por su fondo, sé que también el crecimiento a lo mejor esperado del fondo en los próximos años no es lo que ha dado, evidentemente por el tamaño, por las empresas que son empresas de crecimiento, no lo sé, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, Tomeo Romeu cuando publica la lista de los fondos, el seguimiento que él comparte, que es otra persona que sigo y que también aporta valor a la comunidad inversora, a minoristas y pequeños inversores, y siempre veo que, por ejemplo, me es curioso, ¿no? Porque veo fondos growth que ahora están abajo del todo y sin embargo los values están arriba. Entonces busco Terry Smith
y el tipo está ahí como en el medio, está como aguantando, o sea, Está aguantando ahora y cuando suba el growth volverá a subir el primero. no está ni abajo abajo ni está arriba arriba, o sea que, y esto me gustó, y yo desde mi poco conocimiento digo, hostia, es un poco, y Terry Bean en su última presentación de los resultados, ¿no? De la carta de los inversores, él decía, el Tour, hacía una analogía, ¿no? Con el Tour de Francia, él decía, en el Tour de Francia el que gana el Tour no es el que ha ganado todas las etapas. Y en la inversión a largo plazo pasa lo mismo, no tienes que ganar todas las etapas, todos los años no tienes que, me imagino que se refiere a que batir al índice, me imagino. Bueno, habrá que ver. Y también una pregunta que me gustó, que le hicieron sobre una cosa que le preocupa creo que a muchos hoy en día en la inversión, que es el tema de la inflación. Y él dice, teniendo compañías con capacidad de fijar precios, no debe ser un problema agravante, ¿no? Entonces, claro, la filosofía yo me la he leído Terry Bean, tú la conoces, empresas de calidad, no pagar, No sobrepagar. no sobrepagar y no hacer nada. O sea, es muy fácil. Ya sé que entonces tú te miras, yo otra de las cosas que he aprendido es a ver los ratios de los fondos. He aprendido el R cuadrado, el share ratio, todo esto lo he aprendido, me he empapado de mucho y ver la beta del fondo. Son conceptos que tienes que ver para saber en qué fondo invertir, ¿no? Que el R cuadrado, por ejemplo, que no te estén metiendo un fondo activo con lo que real se comporta como el índice, ¿no? Y estás pagando un sobrecoste. Entonces, Terry Bean, la comisión que cobra me parece, para la gestión y por la calidad del fondo, me parece que es razonable. Es de los mejores fondos del mundo y de los más económicos para ser una gestión activa. Exactamente, yo de momento lo tengo y ahí tengo un poquito. Y luego también tengo Baelo, de un gestor español, uno lo conocéis. Sí, claro, hombre, Antonio Rico, la cartera permanente. Sí, exactamente, no es un fondo que no es una cartera permanente, porque bueno, el año pasado con la caída, tuvo una caída de un 12, o entre un 12 y un 15 aproximadamente, o sea que también cae. ¿Podría montarme una cartera similar? Sí, a menor coste, sí, pero bueno, tampoco tanto FUSMI como la Baelo creo que se pueden complementar por la manera en que están los activos en los que invierte. En el caso de Baelo, invierte en empresas de alto dividendo, crecientes sobre todo. No es una cartera que rote mucho, no, el turnover ratio no rota mucho, igual que FUSMI. Y esto también es importante porque no solo está el TER, sino hay que ver los costes, esto que tú lo sabrás mejor que yo, de los corretajes, que al final eso también va implícito en el coste de lo que pagas por tu fondo. Y de momento me siento bien con la filosofía de gestión de estos gestores. En el caso de Antonio Rico, el skin in the game, como se dice, él tiene ahí tiene pasta y bueno, mira, y su filosofía tiene un poco de royalty de oro, de inmobiliario, renta fija de calidad, de corto plazo, inflación, un poquito para... Bueno, es una cartera, es un fondo más estable, más tranquilo, que su objetivo es batir a las 2 puntos por encima de la inflación. De momento, o sea, sé que es un fondo tranquilo, que bueno, mientras uno sea consciente de lo que tiene, pues nada. Luego el otro, tengo un poquito de acciones, porque... Cuéntanos esa cartera de acciones, ¿cómo la tienes planteada? Después de haber pasado, de haber salido un poco de la zona de confort de los fondos, tanto de indexados como los fondos de gestión activa, los dos únicos que tengo, pues dije, hostia, voy a empezar a indagar, ¿no?, el tema de las acciones y siempre empiezas por acciones patrias, ¿no?, lo más cerca, lo que conoces, el home beer, ¿no?, como tú decías. Exacto. Pero bueno, tengo una cartera muy poquita que he empezado ahora con el coronavirus, ahí saliendo un poquito de la zona de confort, viendo un poco. Sé que tengo dos grandes dinosaurios, que son Red Eléctrica y Enagás, pero bueno, de momento las tengo ahí, las compré en teoría con una rentabilidad por dividendo que, bueno, como si fuera, está mejor que otros años. No quiere decir esto que a lo mejor en un futuro ya no las tenga. Y luego compré también algo en la caída que tuvo Bayer, ¿vale? Y también tengo Altria, ¿vale? Muy dividendero, ¿no? Sí, Altria, y también tengo una que no es dividendera, pero me parece Grow y me parece que puede, nunca nada, no se sabe, ¿no? Pero por lo que he leído, porque esto hay que tener también cuidado, tú escuchas y tienes que ir un poco, documentarte un poco qué hay detrás de lo que escuchas, que es el caso de Baba. También tengo unas acciones de Baba, compradas creo a precio razonable en dependencia de lo que costaba, cosa que a lo mejor no descarta que
riesgo regulatorio en China las acciones puedan caer más. Pero si tú ves por fundamentales, y lo poquito que yo he podido aprender leyendo a muchos de vosotros, tesis de inversión de otras personas y documentación en inglés, Seeking Alpha, etcétera, bueno, es una compañía con fundamentales que en teoría tiene un gran potencial, ¿vale? Lo último que hemos sabido, tú lo sabrás, lo han publicado en el canal, Charlie Munger ha entrado a través de uno de sus fondos, ¿no? El que tiene con Berkshire Hathaway en Invaba, y también Robert Vinal. No sé si a lo mejor en el próximo trimestre la vendan, no lo sé. No, bueno, estaremos atentos, no creo, correcto, porque correcto. estos no suelen ir a corto plazo. Claro, no sé que estén haciendo trade de Invaba, ¿no? Pero yo no las compré porque ellos las compraron, ¿no? Yo, bueno, miré un poco la información y vi que tenía criterio, y también gente cercana que le he preguntado y me dieron su punto de vista sin comprometer, oye, yo te invierto aquí, ¿no? Bueno, tengo una pequeñita cartera, cinco valores, que a lo mejor un día las vendo, son como vayas, sobre todo de dividendos, ¿no? Para compaginar estrategias y bueno, porque vas aprendiendo a analizar un poco los estados de flujo de caja, los ratios. Me he leído, por ejemplo, libros de David, me leí el último. De David Blanco, sí, David Blanco, Alisteo. El último de él, que habla de el Matrix financiero, y luego me leí otro que hablaba sobre los ratios, principales ratios, también, que también el de Vida Inversora publicó también, Joe Boy también publicó también uno de los últimos artículos sobre ratios, y bueno, vas aprendiendo, vas saliendo un poquito de la zona de confort, y los errores van a estar ahí, porque ya sé que las acciones españolas, Red Eléctrica y Nagas, no son para tirar cohetes, soy consciente de ello, y bueno, vamos a ver qué pasa. Luego tengo el Nasdaq, tengo un poquito del índice de Nasdaq a través de también un indexado, un ETF, el Lixor, que es primo hermano de la Amundi. Y luego también tengo un poquito de oro, pero el oro lo tengo como complemento a una de las carteras indexadas. Un poquito de oro en una de las carteras indexadas junto con materia prima. Que he comprado un poquito de materia prima. Bueno, ya veremos qué pasa. Pero básicamente el grueso son... Muy bien, muy interesante. Pues vamos, si te parece, con la siguiente pregunta. Cerramos la transparencia y te comento. Bueno, dice Dan Gates que si sus fuentes de información no le están fallando, eres un gran atleta de fondo. Podríamos definirte como el Joseph Agran de Quality and Alpha. No, nunca, que va, nunca. Yo no, nunca. Ni tengo tatuajes ni nada. Bueno, para empezar, soy un bicho raro. Yo no soy usuario ni de Instagram, ni soy usuario de Facebook. No me vais a encontrar nunca ahí. Mejor. Soy usuario de Twitter, pero por un tema que me gusta, como un canal de información, ¿no? Y saber, sobre todo, intento seguir calidad, no cantidad, ¿no? Y no tengo seguidores, ni tampoco me interesa. No pasa nada, ¿no? Pero, o sea, no tengo comparación. Yo simplemente, Dan Gates, bueno, sabe que, bueno, soy triatleta. En España me hice inversor, me he hecho padre y me hice triatleta hace 5 años, pero soy triatleta amateur. Y nada más, he hecho 5 triatlones, algunas que otras carreras de medio maratón. Sí, me gusta mucho el deporte, soy apasionado del deporte. Y la pregunta que me hacías de, bueno, ¿cómo, no? La pregunta tiene que ver el atleta de fondo. Sí, como de la dosificación, la mentalidad fuerte, si eso lo relacionas con la inversión a largo plazo. Sí, evidentemente, yo creo que una de las cualidades que tiene que tener un inversor, y Dan Gay lo sabrá mejor que yo, porque tiene mucha más experiencia y conocimiento que yo, igual que tú y muchos de vosotros, pero yo creo que una de las, y la psicología, ¿no?, de la inversión, si yo tuviera que replicar, extrapolar algo del triatlón a la inversión a largo plazo o cualquier deporte de resistencia, yo creo que es la disciplina, ¿no? La disciplina de trazar un plan y cumplirlo. Yo creo que eso cuesta mucho. Entonces, en un triatlón, cuando tú haces una prueba Luego trazas el plan y luego igual te coge una pájara o algo y te va todo al traste y tienes que adaptarte, ¿eh? Sí, pero correcto, sí, pero ahí está el tema de la pájara, ¿vale? El tema de la pájara, si has entrenado bien tu cuerpo a nivel de, tú has probado distancia, nutrición, alimentación durante la prueba, etcétera, eso es otra cosa que es importante conocerte a ti mismo antes de invertir,
como antes de un triatlón, tienes que ponerte a prueba, ir poco a poco. Yo, por ejemplo, cuando empecé un triatlón, empecé por la distancia más corta, que es un sprint. Luego pasé al olímpico. Tienes que empezar igual. Empiezas por fondos indexados, luego quizás puedes pasar a gestionarte una pequeña cartera. Y esto también se puede replicar a la vida personal como a la vida inversora, ¿no? De autoconocerte para que luego no cometas errores. No quiere decir que no cometas, pero por lo menos minimizas el riesgo, ¿no? Autoconocerte a ti mismo, saber dónde te metes, ir poco a poco, ¿no? Y la disciplina y el tema del administrar un poco una prueba de resistencia tu recurso, en este caso la nutrición, es como tener mucha liquidez y gastártela toda, ¿no? Y saber, es como hacer un DSA, ¿no? E ir poco a poco, Está claro que la vida se parece más a una maratón que a un sprint, sí, ¿no? sí, De 100 metros. correcto, sí, sí, eso sí. El último forero que nos pregunta, Cash Portfolio, nos pregunta algo muy interesante y dice si existe el mito de la cueva de Platón, lo hemos comentado alguna vez, y a ese respecto, no sé qué opinión tienes, ¿no? De cuando tú vuelves allí y le cuentas a alguien todo lo que pasa más allá de Cuba, lo que pasa en la madre patria. Ya ni me quiero imaginar si le cuentas a alguien sobre invertir en bolsa, ¿no? Se pensarán que eres como un demonio. Mira, sobre la cueva de Platón, evidentemente, quizás hubo un tiempo, una generación que tú ibas, le hablabas, pero yo siempre he ido ahí como viaje familiar, ver a mi familia y nada más. No, nunca he ido con la intención de hacerle cambiar el punto de vista a nadie, ni aquello es lo mejor, ni esto es lo peor, porque no es así. Ni esto es mejor, ni aquello es peor, ni aquello es peor. Todo, la vida no es absoluta, es lo que he aprendido yo y casi 20 años aquí. Pero siempre hay gente que por generación quizás están más cerradas, ¿no? Según qué ideas o qué opiniones, eso siempre pasa en todo. Igual que existe el matrix financiero, cuando tú le quieres hablar a alguien de inversión y piensa que le estás hablando de lotería, pues existe también el matrix de otro punto de vista, social, económico, político, ¿no? Gente que están cerradas, sobre todo otras generaciones, que se aferran a unas ideas, pero nunca he ido con la intención ¿no? de este tipo de debate, de hacer cambiarle el parcial, no, porque son 15 días o 3 semanas que voy ahí y voy a lo que voy. Y no... No, y vas a disfrutar, no tienes ganas de dar sermones a nadie, ¿no? Exacto, por favor, no, ¿qué va? Nos pregunta también si existe allí educación financiera o cultura financiera. Bueno, es obvio que sí que existe. Lo que pasa es que, claro, probablemente el tema de invertir no esté en la mentalidad de la gente, ¿no? Ni siquiera aunque sea un euro. Mira, en Cuba siempre te hablo de mi generación, ¿vale? Y no puedo hablar por la generación de hoy en día, te hablo de mi generación. En Cuba y yo creo que todavía, ¿no? La gente en Cuba está muy preparada. Yo creo que la gente que ha ido a Cuba se ha dado cuenta, más allá que tú lo homologues el título, ¿no? Es otro tema, por asignaturas, lo que sea, pero a nivel intelectual Cuba, el recurso humano en Cuba está muy bien preparado. Eso creo que es una cosa que, al menos mi generación, ¿no? Ahora, a nivel de inversión, la gente sí es muy emprendedora de invertir, de montar chiringuitos, negocio, panadería, hacer pizza. Es muy emprendedora siempre que hay licencias para hacer estos negocios allí, que el gobierno pues saca, sobre todo en los tiempos ahora que vienen... Los cuentapropistas, ¿no? Han Sí, sacado exacto. el tema este de los Sí, cuentapropistas, que son sí. como los Ahora, autónomos. correcto, exacto. Un cuentapropista en Cuba es un autónomo. Bueno, el gobierno da unas licencias, tú las acoges y bueno, montas tu negocio, un taller de costura o de lavado de coche, ¿no? Y sacan unos permisos, tú una licencia, te haces como autónomo, ¿no? Y la gente es muy emprendedora y sacan sus cosillas, ¿no? Pero ya a nivel de cultura de inversión, a nivel de herramientas tipo acciones, fondos, yo creo que hasta aquí no llega. Diría que no, porque Es que es complicado porque no claro, tienen tampoco claro, herramientas, ¿no? claro, no hay herramientas, no, es un mundo totalmente ajeno, ¿no? Es un No puedes mundo... comprar viviendas tampoco para alquilarlas. Ahí, Bueno, mira, yo tengo un conocido que él vive aquí, él es cubano, y a través de unas amistades ahí, pues han comprado algún apartamento por La Habana, lo han remodelado para alquilar a turistas, pero claro, siempre tienes que tú desde aquí, lo que él me ha dicho es ponerle dinero y allá, pues esta persona, pues es como tu partner, ¿no? Digamos, pero tienes que ser alguien que confíes mucho en él.
¿no? Para poder hacer esto. Y allí pues tienes tu pequeña pyme montada, una pequeñita empresa de un apartamento, 2 apartamentos para alquilar a turistas por Airbnb o una plataforma esa. Y, y sí, es muy emprendedor, pero a nivel de inversión, de bolsa, de fondos, esto yo creo que todavía está a años luz. Aquí pregunta si para cuándo un mercado de valores en La Habana, y eso yo creo que ya ni nos lo planteamos, ¿no? Esto no, bueno, nunca lo ha habido, ni cuando Cuba fue en colonia, bueno, cuando estaba anterior al año 59 tampoco había un mercado de valores, no creo que eso... no, Pregunta, creo que- pues, si puede haber compensación mutua entre Estados Unidos y Cuba. Yo creo que ahí la relación igual ha mejorado ahora algo que no está Trump, porque ayer era bastante poco querido, pero Ahora que tocas el tema, había la esperanza quizás de que, bueno, en Cuba ahora están habiendo cambios, desde mi humilde opinión, siempre hablo desde mi perspectiva, que son cambios siempre, pero todavía son muy incipientes. Ahora Raúl, era el que era primer secretario del Partido Comunista en Cuba, que es el único partido que hay ahí, ha dejado de ser primer secretario, ahora está el que era presidente, Miguel Ángel Díaz-Canel, y bueno, hay que ver cómo va todo funcionando. Cuba necesita, con disciplina, con organización, porque no pues, se puede abrir las cosas así en ningún sitio, yo creo, abiertamente, hay que hacer las cosas, pero Cuba está muy necesitada de hacer reformas, pero sobre todo reformas económicas que puedan servir en la vida real, ¿no? Que sean útiles. Y bueno, y ahora, por ejemplo, la situación ahí ahora es complicada. Piensa que la segunda fuente de ingresos de Cuba es el turismo. Con el COVID no hace falta que diga cómo está el tema. Y bueno, es complicado. Entonces, bueno, a ver cómo se maneja, cómo se sortea esta situación, ¿no? algún amigo, bueno, yo tengo algún amigo que está casado también con alguna cubana y me dice, cuando se abra aquello, y no sé si se producirá una transición democrática o no, me dice, pero cuando se abra aquello hay que montar allí un paladar. Sí, pero mira, retomando la pregunta que me hacía Casporfolio, ¿no? Sí, Sobre si habría trueque, pues imagínate, esto es un tema que es difícil de responder, ya te lo digo, no soy experto en política internacional. Cuba, por ejemplo, hay una base naval americana en el territorio cubano que en teoría ya debió haber sido devuelta, no ha sido devuelta. Y entonces ¿te refieres a Guantánamo? sí, correcto, se esperaba que Biden, por ejemplo, flexibilizara un poco las medidas que había apretado Trump de temas de crucero, de aviones, y no ha sido así, se han mantenido las mismas medidas de Trump. Entonces, desde mi humilde opinión, aquí hay un poco juego político a veces, ¿no? Un tira y afloja y al final dejaste que se ha demostrado que el embargo a Cuba, al menos hasta el día de hoy, el embargo a Cuba como política no ha funcionado, lo reconoció el propio Obama, porque se creó como un mecanismo para asfixiar la economía, no ha funcionado, el sistema sigue ahí, no ha funcionado. Se esperaba que Biden suavizara un poco, no ha suavizado nada, todo lo que apretó. Obama abrió muchas cosas, de hecho abrió embajada y Trump cerró el grifo a nivel de viajes americanos y se pensaba que con Biden pudiera, de momento nada, eso no es buena noticia. Y el tema de cuando pues Cuba le podría decir a Estados Unidos, no, pues escúchame, todos los daños y prejuicios que me has ocasionado a Cuba por el embargo económico, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos le decís, bueno, y todas las tierras que tú nos confiscaste a personas que vinieron, eso es un tema que no sé, Emilio, no sé cómo, a nivel como... Difícil solución. A lo mejor algún día llegan a algún acuerdo, que siempre son de tipo económico, y por ahí se puede solucionar. Yo, Bueno, yo ojalá que se llegue a algún acuerdo, sobre todo por el pueblo, la gente que está ahí, porque al final la gente que está sobre todo el cubano que está en Miami, que está en Florida, salvo hay una generación que es una generación antigua, que tiene una manera de pensar diferente a la que quizás la generación más joven, que lo que quiere es que haya apertura, diálogo, negociación poco a poco. Y yo creo que, desde mi humilde opinión, el cambio en Cuba se producirá con un cambio generacional de los dos lados. Será un poquito, no es que sea inminente, pero quizás
facilitará las cosas. Es una idea que tengo, que igual no es así, pero yo creo que un cambio generacional, porque hay conceptos muy arraigados tanto de un lado como del otro y eso cuesta a veces. Piensa que los votantes de la Florida, de Miami, son muy importantes a veces y si según flexibilizas algunas políticas hacia Cuba, pierdes esos votantes. Es un juego que al final es una pena, porque sí, bueno, el gobierno, los de allí dicen el régimen, pero yo siempre pienso en mi familia que está ahí, que al final son los que se ven perjudicados. No pienso en más nada, no pienso en el régimen, al final ¿Invertirás en algún negocio allí el día de mañana? no lo descarto, Emilio, pero lo que tú decías ahorita, este amigo tuyo decía, en un mañana, cuando aquello se abra, yo te digo una cuenta muy rápido. Cuba está alrededor, no sé si los 4 y pico millones de recibe de turistas. Yo, desde mi humilde opinión, Cuba no tiene infraestructura hotelera todavía preparada para cuando eso pase, cuando lo que tu amigo dice, que se abra todo, que los americanos puedan viajar a Cuba libremente. Se habla mucho de la libertad, pero un americano no puede ir a Cuba libremente, a veces tiene que ir por terceros países. Tienes que ir a México para luego poder saltar allí. O a Bahamas, por la ley de embargo hecha por el gobierno americano. A veces estas cosas hay que decirlas, ¿no? Y cuando empiecen a llegar americanos a Cuba, me parece que tu amigo y yo vamos a quedar fuera de esa ecuación, porque ahí va a haber muchas oportunidades. De hecho, hay muchas oportunidades de inversión en la construcción, sector que tú conoces, tú has estado ahí, infraestructura, casa, es increíble. O sea, a nivel también de agricultura, hay mucho terreno infértil que se puede, cooperativas agrarias, hay mucho por hacer, ¿no? Si Cuba es capaz de gestionar esto bien y hacer las cosas bien y abrirse más y mejor a la inversión extranjera, no tiene por qué ser multinacionales, pero no, cooperativas, no sé, el modelo que se estime conveniente, yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Que es un país necesitado, evidentemente. Pero yo creo que cuando se abra mucho, los pequeños inversores lo vamos a tener complicado, ¿no? Sí, tiene pinta de que siempre habrá alguna oportunidad, aunque es verdad que, pues lo que tú dices, llegarán cadenas a construir hoteles, carreteras y puertos y muchas infraestructuras que hacen falta. Por ejemplo, uno socio hotelero muy importante de Cuba, e inversor de Cuba, es Meliá Hoteles. Meliá está ahí. A lo mejor mañana Meliá tenga que competir con Marriott, no lo sé, ¿entiendes? Y a lo mejor lo que hagan es comprarle hoteles a Meliá, pero porque Cuba tiene una situación geográfica privilegiada, un clima privilegiado, y ojalá que llegue ese momento de entendimiento y sobre todo que sea bueno para las dos partes. Bueno, pues ojalá que llegue, ojalá que podamos verlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya llegamos al final del programa. Ha sido pues muy revelador, muy interesante. Yo creo, por lo menos yo he disfrutado mucho, he aprendido mucho, Alex. Muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos pues todas tus vivencias. A ti, Emilio, ha sido un placer, como te digo, un honor, ¿no? Después de toda la calidad que ha tenido previamente a mi estancia aquí en tu foro y en tu canal. Yo soy al fin y al cabo uno más, ¿no? De un montón. Simplemente cuento una vivencia y un punto de vista diferente. Gracias por la oportunidad que le das no solo a renombrados gestores de fondos o personas con más conocimientos que yo, y pues nada, simplemente tener una conversación como entre dos amigos que pueda ser amena para suscriptores de tu canal. Ha sido un placer. Bueno, igualmente, Alex, pues muchas gracias y gracias a todos los que nos escucháis, en especial a todos los patreones de Quality and Alpha y a todos los que nos seguís tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram y a través de los podcasts y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Emilio.